Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal estamos? Bienvenidos, ya estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Hoy tenemos un tema de tu interés seguramente que te va a encantar y además nos va a abrir nuevos horizontes, nuevos enfoques, nuevos puntos para encontrar la salida a aquello que te va a ayudar a enfrentar la vida de una manera feliz, reconciliada, tranquila, sosegada y sobre todo rozando, tocando, logrando la sabiduría. Ya estamos aquí, también está con nosotros Ruth, saludamos. ¿Qué tal estás, Ruth? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Padre Nico. Buenos días a nuestros oyentes que sintonizan a esta hora de la mañana el espacio Sabios y Felices, saludando por supuesto a nuestras 44 repetidoras a nivel nacional y a los que nos escuchan por la página web www.radiomariaperú.org y a través del aplicativo Radio María Play. Así es, estamos en todas las plataformas, ¿verdad? A nivel nacional. Así es. Vamos a hablar hoy de este tema del despego, saber despegarnos de las personas y de las cosas, porque el no hacerlo nos puede hacer vivir una vida no tan despierta y una vida que pierde independencia y libertad. ¿Qué te parece este tema, Ruth? Está pero súper interesante y tengo algunos ejemplitos para que durante el tiempo que tenemos, los 50 minutos que tenemos de programa, podamos compartirlos. Perfectamente. ¿Sabes que uno de los problemas grandes, de los problemas mayores que enfrenta la gente es sentirse dueña de la gente, intentar decidir por ellos y tener una dependencia psicológica muy grande, una dependencia emocional que hace que pierdan el horizonte de su propia vida y que además sitúen los objetivos, las metas, los planes y las decisiones de las personas, sus propias decisiones condicionadas en la otra persona. Y esto es un error. Así es, padre. Y yo creo que a veces empieza desde los padres, porque piensan que son dueños de sus hijos. Está bien hasta cierto tiempo. Creo que cuando son bebés, cuando están en la niñez, hasta en la adolescencia, pero a veces ya quieren ellos, hasta en la adultez, ya también quieren apropiarse de los hijos, que son suyos. ¿Qué hacemos en ese caso? Sí, hay justamente una frase que cito en mi libro, justamente ese, Ser sabios y felices, una cita de Khalil Gibran, dice lo siguiente: tus hijos, es una frase lapidaria, es cargada de significado que hay que interpretarla bien. Dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Mira, qué sabiduría. Es decir, son pero no son. Yo suelo decir también a la gente, es que no te creas dueño de. No te olvides que somos compañeros de camino. Tus hijos, mientras se preparan, mientras se alistan, mientras adquieren conocimientos y además un razonamiento pleno con todas sus facultades para que puedan tomar decisiones y dirigir su propia vida, hacer su propio plan, su propio proyecto, son tuyos. Tú estás ahí para enseñarles, para capacitarles, para dar ánimo, para orientar, para guiar, para enseñarles a tomar sus propias decisiones. Pero llega un momento en que tus hijos hacen su propia vida y tú tienes que seguir con la tuya. Es que no te puedes apropiar de la vida de tus hijos, no te puedes apropiar de la historia de otras personas. Entonces, ahí vienen los conflictos. Imagínate tú, padres que han criado, que han estado contigo toda tu vida. Llega un momento en que el hijo va buscando independencia, se va alejando, ya no les va contando todo, se va escapando, va creando su propio entorno social, sus propios gustos, va tomando sus propias decisiones, sus propias aficiones, el deporte, un grupo de amigos, su mundo social. Y esto es un golpe muy duro para los padres que están acostumbrados siempre a tomar decisiones por ellos, a guiarlos, a dirigirlos. Entonces, tenemos que entender que en realidad tenemos que dejarles espacio a través de sus capacidades, sus potencialidades, todo aquello que los niños, los adolescentes, los jóvenes en este caso ya han ido adquiriendo, esas destrezas que les han capacitado para la vida. Por lo tanto, nosotros hay que dejarlos que hagan su propio camino, su propia experiencia, y justamente es lo que decía este poeta, ¿no? Te pertenecen,
aunque estén contigo, en realidad no te pertenecen. Porque no te olvides, como todo en la vida, en realidad somos compañeros de camino que vamos caminando un trecho, un trayecto, porque al fin y al cabo estamos haciendo nuestra propia historia. Cada uno tiene su propia ruta, su propio plan, su propia meta, su proyecto vital que tiene que llevar a cabo adelante. Así es, entonces nuestros padres son nuestros compañeros de camino, los que nos van a guiar. Y aquí la pregunta creo que es del millón. ¿Podemos depender del millón? ¿Podemos depender de las personas? Ahí está el problema. Más de lo que crees, más de lo que se cree. A ver. Mucha gente, y esto lo vemos en depresiones, incluso en tomar decisiones, en muchísimos fracasos personales. La gente a veces piensa que depende de otras personas, que los conflictos, que lo que tiene que solucionar, que lo que tiene que enfrentar, no depende de ellos, sino que está en función de. Ahí está el problema. Por ejemplo, te pongo un caso concreto, ¿no? Y lo digo también en uno de mis libros, lo suelo contar. Esta persona, cuando ya estaba en terminando cuarto y empezando el quinto de secundaria, se supone que los adolescentes, que los jóvenes, tienen el tiempo suficiente para conocerse, para saber cuál va a ser su papel en la vida, es decir, para saber qué son, a dónde van a llegar, qué tienen, qué pueden hacer y qué van a hacer en el futuro. Tienen que ficcionar, tienen que elegir y tienen que determinar y tienen que tomar una decisión y decir, es que yo seré tal cosa, yo estudiaré en tal sitio, en tal universidad, lo mío es esto y estoy convencido de que voy a por ello. Voy a plantearme este objetivo y lo voy a lograr. Pues una de esas veces pregunté a uno de los chicos, le pregunté, ¿ya tienes claro? ¿Terminas el cole? Me dice, no me preocupo. Total, me quedan todavía meses, pero la decisión la toman mis padres. Le dije, ¿estás seguro? Me dice, sí. No, es que mis padres ya lo tienen decidido, mis padres están investigando en esta. Y yo, pues termine el año y ya lo tengo fácil. Es que ellos han decidido lo que voy a estudiar yo, ¿no? Lo tienen claro, los costes y todo lo demás. Le digo, no te olvides, pero que al fin y al cabo la decisión es tuya. No te olvides que es tu propia vida. Lo dejé ahí nomás, ¿no? Luego de unos años me volví a topar con esa persona y le digo, oye, ¿qué tal te va? Sus padres se habían decidido que estudie medicina. Qué bien, le digo, oye, ¿y qué tal? ¿Ya estás con lo tuyo? Y me dice, sí, lo que pasa que llevé un año y algo en la universidad y me di cuenta que no era lo mío. Estaba muy abrumado, estaba cansado, en realidad no podía con esto. Y después tuve que dejar. Ahora estoy preparándome para ingresar a una carrera de ingeniería que siento que es lo mío. Entonces ahí está el error. Es decir, la persona es única, es genuina, es original, tiene sus capacidades, sus potencialidades, los dones y carismas que Dios le ha dado, porque todos somos una obra de arte independiente propia de Dios, ¿no? Y entonces, pues tenía que tomar sus propias decisiones. Es decir, no puedes dejar tú las decisiones, los problemas, la resolución de conflictos a otra persona, porque te va a ir mal. Entonces tienes que asumirte tal y como eres y tienes que enfrentar la propia vida. Y lo mismo, ¿no? En los enredos, en las telenovelas sentimentales, es que la gente piensa que se acaba el mundo cuando se corta una relación, o cuando no funciona, o cuando de pronto eres rechazado o simplemente te dejan de lado. Entonces hay que darnos cuenta que todo depende de uno, que no nos podemos despersonalizar. Lo mismo, hay personas que se pasan la vida repitiendo lo que dicen otras personas, repitiendo no solo conceptos, estilos de ser, estilos de vida, estilos de comportamiento incluso, que los llevan al fracaso. ¿Por qué? Porque no eres tú, porque estás intentando asumir la personalidad de otra persona que nada tiene que ver contigo, que es distinta, que es diferente y que además encarna su papel desde lo que es. Por eso es muy importante el autoconocimiento. Saber quién eres, saber qué es lo que puedes, saber de qué estás hecho, de qué tela, de qué material, para que hagas tu propia historia. Es que eres único, singular y diferente a los demás. Y de acuerdo a eso, padre, ¿por qué se produce esta dependencia hacia las personas, ¿no? En este caso. Así es. Esa dependencia, Ruth, tiene que ver mucho con la historia personal. Por eso también es cultural. Me llama mucho la atención, yo he vivido en otros países y me he dado cuenta de que hay personas que pronto asumen lo que son, descubren lo que pueden,
capacidades, potencialidades, destrezas, habilidades, dones, carismas, talentos, y en base a ellos se van enfocando ya la vida. Van siendo muy independientes y sus padres les van dejando que hagan su propio proceso, que se equivoquen, que se caigan, que se den cuenta que así no funciona la licuadora, que así no funciona el microondas, que la tele, si apagas se mueve tal o cual cable, es que no va a funcionar. Entonces dice, pues bueno, tú mismo, soluciónalo tú. Es que no funciona a mí esto, espera, voy a llamar al técnico. No, dicen, a ver, date cuenta tú mismo. Intenta solucionarlo, resuelve el problema tú mismo. Entonces la persona se va preparando desde pequeño a ser independiente y a no depender, a tener un pensamiento lógico, ordenado, sistemático, racional, que le ayuda a darse cuenta de que él es el protagonista y él tiene que resolver los problemas y tiene que analizar y tomar sus propias decisiones. Entonces tiene que ver mucho también la historia personal. Si desde pequeño has aprendido a resolver los problemas, has desarrollado tú esa capacidad de resolución de conflictos, de enfrentarte a las adversidades, a la vida, es que vas a tener una adultez tranquila, sosegada, y vas a resolver problemas, vas a resolver conflictos y vas a direccionar tu vida. Vas a decir, esto quiero ser, esto voy a encarnar y hacia esto voy a enfocar mi vida. Entonces es fenomenal porque la persona va segura, va decidida, va sabiendo lo que hace. Y otra de las causas de por qué se producen estas dependencias patológicas y a veces enfermizas, ¿no?, tiene que ver con la falta de autoconocimiento interior. ¿Por qué? Porque es que lo resuelve mi entorno familiar, es que lo resuelve mi entorno laboral, mi entorno próximo. Y entonces vamos en la vida dejándonos llevar por los demás. Pero si tú te conoces interiormente, tú mismo vas asumiendo tu papel, vas encarnando tu propia vida y vas tomando decisiones que tienen que ver contigo, que tienen que ver con tu desarrollo profesional, con tu plan pastoral, con tu plan de vida, con ese plan personal que tiene cada uno, y entonces vas a vivir una vida bonita, una vida que está programada, que está planificada, una vida que resume lo que eres y que se concreta. Y también tiene que ver esto, Ruth, ¿por qué se producen estas dependencias? Por las circunstancias de la vida. A veces la historia, la vida te ha maltratado, la vida te ha pegado, la vida te ha quitado a personas muy cercanas, a personas queridas, has tenido una historia dura, difícil, y entonces de alguna manera no has asumido y no has podido lograr ese autoconocimiento, esa identificación de lo que eres, y entonces de alguna manera pues necesitas porque a veces eres una persona que está herida, eres una persona que no tiene la suficiente fuerza o la entereza para decir esto sí, esto no, esto me conviene, esto no me conviene, esto lo decido yo, no lo decide nadie más. Entonces, por ahí podía venir el problema, porque tienen una historia personal difícil, una falta de conocimiento interior y además las circunstancias de la vida. Pero no obstante, no te olvides que esa dependencia se puede corregir y ese autoconocimiento se puede provocar. Y en todo caso, por ejemplo, cuando es respecto a los padres, se podría llamar que es sobreprotección, y a eso llevaría a una dependencia de los hijos, que todo lo que el padre dice hay que preguntarle. ¿Te gusta, por ejemplo? ¿No? Es un ejemplo. Mira, me voy a poner este color de vestido. ¿Tú crees? Y le pregunta al papá o a la mamá. ¿Tú crees? O voy a hacer esto. ¿Tú crees que sería bueno? ¿Qué podemos hacer en ese caso para que el padre, más que todo, haya ese desapego hacia el hijo? Porque el padre de repente es feliz, pero yo creo que debe partir desde el padre, ¿no? Tratar de despegar eso, ese nido que está sobreprotegiendo a este hijo, y que él solo comience a volar. ¿Cómo podemos hacer? Hay que quitar ese cristal, ¿no? Esa sobreprotección que lo has dicho tú, fenomenal. Es decir, los padres entienden que si sobreproteges al niño va a ser una persona feliz. No, va a ser una persona que no se conoce, va a ser una persona que va a depender de... Es decir, hay cosas que sí y hay cosas que no. Hay cosas que tú tienes que estar vigilante, que tienes que ser muy comunicativo, que tienes que ser orientador. Por eso la labor pedagógica orientativa, orientadora de los padres
es muy necesario. Las cosas se hablan, las cosas se dicen, las cosas se comentan, los roles, los trabajos en la casa se van dando. La persona, los niños van asumiendo responsabilidades. Ya hay que evitar eso, ¿no? Espera, lo hago yo porque tú no puedes. Eso jamás. Es que no debes decir eso a un niño. Lo hago yo porque tú no sabes. Uy, eso es terrible. Porque les están dando el mensaje a los niños: tú no puedes, tú no sabes, tú eres inútil, y entonces el niño se lo va creyendo. Entonces, cuando pasa algo, que lo haga mi papá, llaman al papá o a la mamá, ¿no? Incluso ponía esto el ejemplo de los colores. Mamá, ¿este o este? Papá, ¿qué me pongo? Mamá, vamos a ir a tal o cual sitio, ¿qué me pongo? Entonces, pues decide tu hija, pues tú verás, ¿cuál crees tú que te ves mejor? Pues soluciónalo tú, resuélvelo tú. Entonces los vas preparando. Es decir, en vez de sobreproteger a los niños, tenemos que darles suficiente información para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Es que este color va con mi personalidad, me siento más a gusto con este o con esta cosa. Es que ha pasado algo en mi habitación o se me ha caído tal o cual cosa. ¿Quién lo resuelve? Pues yo mismo, yo misma, ¿no? Y ir dándoles trabajos, repartiendo trabajos en casa. Tu hermano hace el desayuno, tú ayudas con la cena, hay que lavar el servicio, hay que limpiar la sala, hay que ordenar el dormitorio, hay que barrer el patio y todos los demás. Vamos a la pausa, ¿verdad? Sí, así es, padre. Justo le iba a avisar que tenemos que ir ya a la pausa y vamos a regresar con mucho más porque tenemos más preguntas que hacerle. Además, las personas ya pueden comunicarse con nosotros. Encantados. Entonces vamos a la pausa y regresamos, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Volvemos. Saber despegarnos de las personas y las cosas, vivir independientemente es el tema que te proponemos hoy en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. ¿Qué te parece, Ruth? Es decir, no solo de las personas, es que también dependemos de las personas y de cosas, y a veces nos vamos llenando de cosas, estamos llenando la casa, la habitación, es que no hay un espacio donde poner nada. Y entonces tú te preguntas, ¿es que realmente necesito todo esto? Y eso si no pensamos en la economía. Así es, padre. Y justamente hablando de que también podemos ser dependientes de las cosas, bueno, he visto en algunos canales de cable, se puede decir, estos programas que son de acumuladores. No sé si también ha tenido la oportunidad de ver. Y son personas que viven solas, pero también tienen familia, tienen en algunos casos, ¿no? Porque algunos son solamente solos, pero he visto que algunos tienen hijos, tienen esposo, pero llega un momento en que se cansan, entre comillas podemos decirlo así, de esta persona porque su casa está llena de objetos que en realidad ya no sirven en el hogar, porque pueden ser periódicos, pueden ser colecciones, ¿no? Que en realidad son antiguas. O incluso la ropa, ¿no? Es que van guardando incluso la ropa que utilizaron desde jóvenes o desde niños. Así es. Y aparatos y cosas. Es que esto significa tal, esto fue en este año, tiene un valor simbólico para mí muy importante. Sí, llega ese apego tan grande que hasta vienen a veces las psicólogas, ¿no? Para hablar con ellos y comienzan a llorar. Comienzan a contar sus experiencias de lo ocurrido. Y no se desprenden de esos objetos. Y hay casos de que sí, llegan a despegarse de todo eso, pero hay unos que no pueden hacer nada con la persona y se quedan con todo. Así es. Y decía, sí, fenomenal esto de guardar y acumular cosas, ¿no? Es decir, a veces nos preguntamos, hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Realmente necesito esto? Tengo tan poco espacio en casa. Y estas cosas que tengo aquí, que las utilizo muy poco, ¿realmente son necesarias? Hace falta, ¿no? Y no olvidarse que la persona es siempre la figura que debemos tener en mente, que somos peregrinos, que somos caminantes. Y esto insistía mucho San Agustín, ¿no? Es decir, yo utilizo siempre la metáfora de que somos compañeros de viaje. Estamos mirando al horizonte y nos vamos acercando más y vamos llegando más. Entonces tienes que ir liviano. Tienes que ir ligero de equipaje. La metáfora también del caminante, de la persona siempre desinstalada, es el propio Jesucristo. Decía, lleven muy pocas cosas, lleven lo necesario y además apelen ustedes a la generosidad de la gente que por su trabajo, por su buena noticia, por el anuncio precioso, bonito de liberación que están haciendo, la gente va a retribuir. Es decir, necesitas muy pocas cosas.
Y cuando nos vamos llenando de cosas, no solo tiene esa pesadez de la vida, ese ralentizar que se produce, sino que nos vamos mentalmente, también nos vamos empequeñeciendo, nos vamos saturando la cabeza y nos vamos agobiando. Por eso es muy importante tener muy pocas cosas. Uno de los filósofos, Antístenes, decía lo siguiente, ¿no? Un hombre solo puede poseer lo que puede llevar consigo o aquello que podría salvar en un naufragio. Imagínate tú, lo que puedes llevar contigo. Yo siempre cuando voy a salir de casa, siempre enumero, a ver, llaves, dinero para el pasaje y el móvil. Y luego me pregunto, ¿qué necesito más? Un libro para leer. Porque hay que esperar a veces, hay que subir al micro, hay que sentarse, tienes una horita y algo o unos cuantos minutos para leer y siempre me llevo un libro. Luego me pregunto, ¿qué más necesito? Pues nada más. Y esto justo lo contaba una amiga, ¿no? Decía, es que para salir de casa necesito media hora para alistarme, o a veces más. Yo le decía, es que ya vas perdiendo tiempo ahí. Y decía, y es que me tengo que ver, si tengo esto, tú sabes las cosas que tienen las mujeres en la cartera, ¿no? Es increíble la cantidad de cosas que llevan. No solo pierden tiempo, sino que llevas cosas que a veces no vas a utilizar. Y utilizando esa figura un poco exagerada, plástica, ¿no? Incluso en las casas. Es que llenamos de tantas cosas que ya nos hacen la vida pesada, un poco llena, saturada, de todo esto que tiene su impacto psicológico interior, ¿no? Entonces, este filósofo decía, pues yo necesito solo lo que podría salvar en un naufragio. El naufragio es inminente, es tan pronto que ¿qué puedes salvar? A ti mismo, a ti misma. Por eso yo siempre suelo decir a los que tienen que ver conmigo, ¿no? Yo les digo, la mayor inversión que tienes que hacer es contigo misma, contigo mismo. No de cosas, no de coches, de carros, de esto, porque no te olvides de móviles, de iPhones y todo lo demás, le digo, porque son caducos. Llega un momento en que envejecen y ya no te sirven. Te tienes que volver a comprar otro. Pero toda la fuerza, todas esas ganas de gastar, de invertir que tienes, hazlo contigo mismo. Y me dicen, ¿cómo así? Pues cuanto más sabes, más importante eres, más poderoso eres, porque el conocimiento te da poder a ti mismo, no a los demás, a ti mismo. Ya donde tú vayas, lo que has leído, lo que has aprendido, lo que has conquistado en esa relación interpersonal, en esas relaciones sociales, en el aceptar o adquirir nuevas capacidades y nuevas potencialidades, es que eso te lo llevas contigo. Por eso la tarea de los jóvenes, de los adolescentes que están en el colegio, en la universidad, es estudiar, invertir en ellos mismos. ¿Por qué? Porque las cosas van y vienen, aparecen y desaparecen. Y lo vemos claramente en estos desastres naturales, ¿no? Es que es la inversión de toda mi vida, es que es el trabajo de toda mi vida. Pero las cosas son cosas. Pero las personas nunca cambian y las personas lo que tienen dentro de sí permanece. Todo aquello que vamos acumulando, conocimientos, grados de felicidad, conocimiento espiritual, riqueza interior, desarrollo de habilidades, es que te lo llevas siempre contigo y siempre van creciendo, van potenciándose. Por eso es muy importante esto, tener pocas cosas, lo necesario. Yo siempre, cada fin de año, suelo hacer un ejercicio, ¿no? Cosas que no utilicé durante el año o que las tengo guardadas, a veces están nuevas. Si no lo voy a utilizar ya, si no lo he utilizado durante un año, es que no las voy a utilizar, que no las necesito. Y lo que suelo hacer es llevarlas a la parroquia y repartir a la gente, ¿no? Que lo necesita. Hay gente que necesita aquello que tú tienes ahí guardado por mucho tiempo. Hay gente que sí lo necesita. Entonces, es la lógica de compartir, de hacer circular esa cadena de felicidad, ¿no? Que vaya y que sirva a otras personas. Y hay algo ejemplar que siempre me ha llamado la atención cuando leía a San Francisco de Asís, Ruth. San Francisco decía una frase que es contundente. Yo necesito pocas cosas y las pocas que tengo las utilizo muy poco. Yo necesito pocas cosas y las pocas que necesito las utilizo muy poco. Esto es increíble porque te hace caer en la cuenta que a veces nos agobiamos por no tener tal o cual cosa, cuando en realidad lo importante es la riqueza interior. Cuanto más acumulas de conocimiento, de saber, de vida espiritual, de riqueza interior, serás más valioso.
¿Qué necesitamos en realidad para ser felices? Muy pocas cosas. Y entonces uno de los problemas de distorsión de la personalidad, de fobias, de enfermedades patológicas, precisamente está en la obsesión de. Y no te olvides que la publicidad, que los medios de comunicación, que hoy las redes sociales, no es que te lo ponen en bandeja. Necesitas esto, tienes que comprar esto. Si no tienes esto, es que no estás a la moda o no estás viviendo el promedio de confort o de calidad que está viviendo la gente actualmente. Entonces tú tienes que saber, conocerte a ti mismo, ¿no? Y decir, a ver, necesito, ¿para qué necesita? ¿Necesito ahorrar? Pues sí, ese dinero que no gastas te va a servir para otras cosas. Entonces hay que saber controlarse y decir no. Esto sí, esto no es necesario, esto es superfluo, esto en realidad no lo quiero. Entonces, esa libertad interior que tenemos nosotros de no depender ni de personas ni de cosas hace que vayamos por la vida contentos y felices. Así es, padre. Y ahora veo que la dependencia que se da en jóvenes y en adultos es el celular. Una de las dependencias modernas. Están prendidos, pero así parece que lo tienen pegado a la mano y no se despegan. Están en las calles y están texteando, están viendo las redes sociales y yo digo... En todos lados. Y mejor, ¿por qué no cogen un libro? Así es un poco complicado, ¿no? Sobre todo porque esta generación es la generación, ahora estamos la generación alfa, es decir, que han nacido ya, son nativos digitales, que han nacido con esto, pero que se ha generado una dependencia terrible. Es que es imposible ya que tú puedas mandar a un joven, a un adolescente, si quieres, a leer un libro. Correcto. Te lo van a leer por obligación, pero por gusto. Te lo mandan en el colegio o en la universidad. Pero, por ejemplo, disculpe, padre, me pasaba esto hace un tiempo, ¿no? Que también en el ómnibus se ve que... Ahí se ve clarito, ¿no? Tú haces una foto y todo el mundo está así. Con la cabeza inclinada. Así que dije un día, bueno, a mí me gusta leer, ¿no? Pero justo yo he tenido un bloqueo lector. Ya. Y dije, no, en pandemia no hacía nada, pues, ¿no? Yeah. Dije, tengo que hacer algo. Y voy a volver a leer, dije. Así que volví a leer. Y cuando ya, pues, uno ya ha podido salir a las calles, hacer su vida normal después de pandemia, yo en el micro voy con y acá tengo mi libro, ¿no? Y todo el tiempo estoy, un libro tras mi mamá. Dijo, ¿y ahora qué libro te vas a comprar? O a veces me lo compro en línea, porque hay bastantes librerías en línea. Y buenas ofertas. Sí, buenas ofertas. Y aparte que hay, trilogías y un montón de cosas. Y yo feliz con esos libros de fantasía. Y yo veo que creo que en el ómnibus va una o dos personas solamente leyendo. Y yo voy observando. Y eso es mucho, ¿eh? Una o dos personas en el autobús es mucho. Y yo tempranito que vengo acá, pues a las 6 de la mañana, ya estoy tomando el bus. Todo el mundo está con su celular. No sé si para no dormirse. Así es. Pero yo el libro no me duermo. Al principio quizás sí un poquito cuando recién empecé. Te metes en la historia. Un día hablaremos esto de los beneficios, de la riqueza de leer. Pero es importante esta dependencia del móvil que tú dices. Tú plántate, llegan cualquiera de los oyentes, hagan el experimento. Van por la calle, si hay bancas, la gente sentada con el móvil. Vas a los restaurantes, está la familia completa, han salido a comer a la calle, pero todos están en el móvil. Vas a una sala de espera de un hospital, de una institución pública, a hacer un trámite. Todos están en el móvil. Y tú pregúntate si ves a alguien con un libro. Es que no lo ves. Yo he viajado a muchos países y me sorprendía la cantidad de personas que iban incluso de pie en el metro, a veces en el tren, a veces en el autobús, de pie pero con el libro ahí, metidos en la historia, leyendo. Y lo mismo en las calles, tú veías los parques y los jardines, es que daba gusto ver a la gente metida en la historia leyendo su texto. Un día hablaremos sobre las bondades y los beneficios de la buena lectura. Y además esa lectura también es interesante y apasionante. La Biblia, es que dices, no, es que no tengo ningún libro, pero si tienes una biblioteca completa con la Sagrada Escritura, es una biblioteca entera que tú puedes meditar, analizar, comparar un texto con otro texto, un profeta con otro profeta, los libros del Pentateuco con los libros históricos, con los sapienciales. Tienes muchísimo que leer. Es decir, podemos nosotros sacar la riqueza que hay ahí, pero hay que tener muchísimo cuidado justamente con este
ejemplo que nos ponía Ruth, el móvil, ¿verdad? Hay que saber dejarlo quieto. Hay días yo que no cojo el móvil. Incluso dejo que los mensajes se vayan acumulando, pacto una hora del día y digo, bueno, pues ahora voy a responder y viendo, categorizando, ¿no? De más importancia, menos importancia, voy mirando según los asuntos que estoy resolviendo durante esos días, ¿no? Y entonces evitar esas dependencias, que también se da personas, cosas, y hablando de cosas, precisamente con los móviles. Vamos a la pausa y volvemos, queridos amigos. 11:33 de la mañana, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. Despegarse de las personas y de las cosas. No te olvides que eres una propia historia. Eres tu historia, eres único, singular, genuino. No hay otro como tú y además no te olvides que Dios te ha dado la capacidad de pensar. Tú diriges tus propias decisiones, tú diriges aquellas metas, aquellos planes que te has propuesto y los dones, talentos, carismas, capacidades, habilidades, destrezas, todo aquello que Dios ha puesto en ti, lo tienes que conducir tú, los tienes que desarrollar tú, los tienes que hacer crecer para que vivas una vida feliz, una vida independiente. De eso se trata, de encontrar la propia felicidad y esa felicidad la encuentras desde ti, desde dentro hacia afuera, es decir, conociéndote y desde lo que eres, de lo que puedes, de lo que sabes, mirar hacia afuera, hacia los demás, en tus relaciones interpersonales y además despertar la sabiduría en todos aquellos que se relacionan contigo. De eso se trata, no depender ni patológica ni con obsesión de las personas y mucho menos de las cosas. Padre, ¿y cómo saber para llevar una vida libre? Esa vida independiente, ¿verdad? Esa independencia a la que tenemos que llegar. Lo primero que siempre insisto en ello es hacer ese viaje al interior, ese autoconocimiento. Tienes que saber primero qué tienes de valioso, qué valores estás fomentando, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus destrezas, ese autoconocimiento, esa capacidad de crear, de sintonizar contigo mismo. Entonces necesitas que todo ese talento, esa gracia, todo lo que tienes dentro de ti lo tienes que dar a los demás. Y lo tienes que dar a los demás a través de una vida concreta. Es soltero, casado, religioso, religiosa, consagrado, sacerdote, ingeniero, profesional, lo que sea tu vida, lo que has decidido, lo tienes que llevar a la práctica, lo tienes que ofrecer. ¿Por qué? Porque eso no es tuyo, porque eso te lo ha dado Dios para que vivas con los demás. Entonces, gobernándote a ti mismo, mirando, analizando, escuchando, estudiando lo que dices, lo que haces, las decisiones que tomas de tal forma que no lastimen a nadie y tampoco te lastimen a ti. Las mejores decisiones sabias, estudiadas, que van a provocar la felicidad. Tenemos una llamada, ¿verdad? Vamos al teléfono, vamos a contestar a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Buenos días. En Padre Nicolás. Encantado, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Carranza, Chiquito de la Libertad. ¿Nos repites, por favor, Rubén, tu nombre? Ruega a Dios por usted, el Papa Francisco, Radio María y el mundo entero, para que todos alcancemos la santidad. Estela, sí, Estela, cuéntanos. Soy una persona que estoy ahora con un poco de discapacidad por artritis y hago algunas cosas por mi cuenta, pero otros tengo que pedir ayuda, entonces ya pues tengo que aceptar la realidad, ¿no? Así es. Y sé que confiando en Dios, Él verá qué puede suceder en el futuro hasta el tiempo que Dios me conceda vida. Y respecto a lo que estamos viendo de los desapegos y todos, yo también soy una persona que le he gustado pues conservar cositas y todo, pero a raíz de mi enfermedad tuve que venirme a vivir a otro lugar, entonces ya no podía tener pues las cositas que tenía, mayormente las cosas de libros, eso, ¿no? Y ahora estoy leyendo en Google, en el celular, pues varias cosas, escucho videos también que me ayudan. Y por ejemplo en la mañana he leído ahí con mi familia el santoral, la lectura de hoy día. Y entonces es una forma de utilizar pues esta tecnología. Así es. También estoy con un grupito de oración que estamos haciendo el ángelos en la mañana, al mediodía, el rosario. Un poco de lección divina, así como dice que hay que leer y meditar.
Qué bonito. Utilizando la tecnología. Y también rogar a Dios por los niños y jóvenes, pues para que tengan una buena educación cristiana, para que en el Perú al menos se desarrolle pues el gusto por leer e informarnos, porque como se dice, la persona que está desinformada es fácil de someter y engañar, ¿no? Así es. Y yo le agradezco muchísimo por ese programa, le felicito bastante. Nicolás Vencedor. Mire, qué bonito. Usted sabe el significado de mi nombre, qué bien. Gracias por escucharme. Buenos días. Gracias, Estela. Mira, Estela decía, vivir en otro sitio, por la enfermedad me tuve que mudar, pero no obstante, Estela, salva tus libros. ¿Sabes? Lo que nunca puedes prescindir estos libros. Llévalos a todos lados. Tenga una biblioteca, un estante, aunque sea pequeño, pero los libros hay que ponerlos en su sitio, ¿no? Y esa Lectio Divina, qué interesante, ¿no? Dices tú, hay otras formas de utilizar la tecnología, de leer para estar bien, ¿no? Para estar mejores y para encontrar el alimento y esa luz que necesita nuestra inteligencia, precisamente esa iluminación divina que nos ayudará a nosotros a estar bien y a sintonizar y a conectar con los demás. Vamos a escuchar otra llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Buenos días, Padre Nicolás. Encantado, bueno, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juana. Juana, ¿desde dónde? Hablo de Independencia. Ajá, desde Lima. Uh-huh. Padrecito, le felicito por su programa, que es bastante útil, sobre todo para nosotros las mamás, las abuelitas, que estamos guiando a nuestros nietos, a nuestras hijas, y el programa me hace de mucha utilidad para poderlos guiarlos a ellos, aunque ellos, pues yo, padre, tengo esa dificultad con mi nieta. Uh-huh. Está ahí con el celular, ya, está ahí en las mañanas, en la noche. Bueno, oye, le digo, estás almorzando, estás comiendo y con el celular. Deja. Qué bonito, padre, que usted, antes de la pandemia, cuando no había estas máquinas que salió, los celulares, los chicos utilizaban los libros. Los profesores de secundaria, primaria, le daban a que resuelvan con los libros y que sacan el resumen. En cambio ahora le dan el tema. Y les dan el enlace. Por el internet. Sí. Ay, padre. Bueno, aparte de eso, pues quiero también felicitarlos y... ¿qué puedo decirlo, padre? Pues nada, nos has dicho muchas cosas, Juanita. Yo soy de oración, padre, y soy de oración. Qué bueno. ¿Qué sería si no estuviera en oración? Ahí está el soporte de todo. Tú sigues siempre rezando y además mira las cosas buenas que nos has dicho y nos has hablado cómo evitar estas dependencias, ¿no? Nos hablabas de la lectura, cómo los niños leen. Un niño que lee es un niño que está destinado a ser una persona muy inteligente, a relacionar conceptos, a tener un vocabulario fluido y muchísimas bondades que trae la lectura. Y nos hablabas de esta dependencia de los móviles, ¿no? Es decir, hay que saber controlarlo porque si no se puede hacer incontrolable. Hay que saber dejar el móvil porque si no, no descansamos bien y además que perdemos el tiempo. Si te das cuenta cuántos minutos se te han ido en el móvil, en esa lista infinita que tienen las redes sociales, ¿no? Entonces, frenando. Siempre hay que poner horario en todo. Un día hablaremos de esto, horario para el móvil, horario para la lectura, que ambas cosas no se oponen. Por ejemplo, yo soy un lector empedernido, es que me encanta leer. Antes de dormir leo 2 horas. 2 horas estoy leyendo yo, el móvil está en silencio, al costado, y luego tengo un horario para responder, para buscar información, para ampliar un concepto incluso en el diccionario y todos los demás. Vamos a hablar uno de estos días, Juanita, y agradecemos tu llamada. ¿Tenemos otra llamada? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Vigo, habla Sola Laza Mesa. Bendiciones, padre. Yo soy en la red social insular, he estudiado teología en la Facultad de Teología Pontificia Lima, Padre Precioso, y también solamente lo uso para estudiar más además de teología. ¡Qué bueno! He leer el Evangelio para Virgen María por medio del Evangelio, y también a Supo María por medio del Evangelio. Y también escucho también va a ser el primer y segundo Congreso Eucarístico Nacional, el primer y segundo día de marzo, profesor, usted sabe, doctor Nicolás Vigo, padre Nicolás Vigo, seguro, Padre Precioso, ¿no? Así es. Como lo hace lindo, me gusta eso, yo no veo nada por no hacer nada excepcional.
carrera de cartología y administración, estoy cartera de administración social, medicina amorosa, pero eso es lindo. Y me gusta estudiar siempre, leer, también libros también. Qué pero bueno. Amoroso, padre, mi carrera ser bien inteligente, saber más de sabiduría, me encanta. Es un programa santo, nos da todo y hay que hacer aprovechar amoroso. Besos, Nicolás Vigo. Te dejo bendiga, Padre Nicolás Precioso, Nicolás Vigo. Bendiciones, Padre. Muchas gracias, Sonia, ¿verdad? Sonia Galarza desde el Cercado de Lima, ¿verdad? Muy bien. Nos ha dicho, ¿no? Nos ha dado la clave. Leer es una de las aficiones más bonitas del mundo y trae más ventajas. Si tienes problemas, estás aturdido, estás complicado, estás deprimido, métete en un libro y verás cómo se te pasa todo. Y la clave, ¿no? No depender de nada ni de nadie, absolutamente de nada ni de nadie, ni de las cosas ni de las personas. ¿Por qué? Porque te pueden descentrar, porque no te olvides que cada persona tiene que vivir su propia historia y la otra persona no puede hacer tu historia. Y tú no puedes hacer la historia de los demás. No podemos controlar absolutamente a nadie. Es que ni los padres, en ese ejemplo que poníamos al principio citando a este poeta hindú, ¿verdad? Decía, en realidad tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, que vienen no vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen, porque en algún momento tienen que hacer su propia vida y además tienen identidad propia, tienen pensamiento propio, gustos, aficiones, y como padres tenemos que ser pedagogos enseñándoles a encontrarse a sí mismos. El camino, en realidad, el deber, el objetivo, la finalidad de la educación tiene que ser la felicidad. No acumular cosas, no tener poder, no tener dinero, no tener fama, no. La persona feliz es la persona plena, que ha llegado a mostrar todo aquello que tiene dentro de sí, todo aquello que viene con él, que le pertenece. ¿Por qué? Por una sencilla razón, es que se lo ha dado Dios, y es suyo. Así es, Padre. Y justamente para comentar de ese tema, pues como experiencia, yo soy hija única. Entonces siempre me dicen, entonces debe ser engreída, súper que te han protegido. Pero no, porque yo siempre, déjeme ser, siempre he dicho, en mi casa. Nadie cree que soy muy independiente. Hasta para vestirme. Yo le digo, ¿puedo vestirme así tipo hippie? No sé, es mi gusto, le digo yo. Qué pena de que no les guste. Pero así siempre me dicen, no, en tu casa... mi familia, no, hasta mi familia y amigos. Ese tópico, ¿no? Del hijo único. Por ser hijo, sí, eso también es un tema, es ¿no? Un tópico y es un tema y es un mito. Yo conozco muchísima gente que tiene un hijo único y es que lo dejan que sea él, que él decida, que él estudie, que él tome sus propias decisiones, decida sus horarios, así es. Desde muy pequeño. Porque... Y le respeta. Y es muy importante esto, ya que se acaba el tema, Ruth, porque no hay que invadir a los hijos, no hay que apabullarlos, hay que dejarlos ser. Un espacio de silencio. ¿Qué estás haciendo, hijo o hija? Es que no todo el día es jugar. Desde pequeños, ¿no? Les llenamos, yo siempre digo, es que los llenamos de juguetes, los llenamos de comida. Déjalos tranquilos, déjalos que descubran, que miren, que observen, porque el niño de pequeño es un filósofo nato, es curioso, es inquieto, es buscador, mira, se pregunta el qué, el por qué de las cosas. Y si uno está siempre sobre el hijo, que no se caiga, que no se... No. Ya me llamó la atención y te lo voy a contar esto. Una vez una familia alemana estaba conversando, disfrutando de un día de campo, ¿no? Paseando por el bosque. Y de pronto se paran ellos, se sientan y el chiquillo empieza a intentar trepar un árbol no muy grande. Entonces casi un arbusto fuerte, ¿no? Pero lo suficientemente fuerte para soportarlo. Y entonces yo estaba caminando por ese sendero, por el bosque, y de pronto yo digo, es que ese niño se va a caer. Y entonces el niño subía y bajaba, era pequeño, ¿no? Subía, bajaba, intentaba trepar un poco más. Y los padres se miraban los dos y seguían en lo suyo, conversando, y de reojo miraban al chiquillo, ¿no? Y de pronto el chiquillo se trepó y ¡pum! Se dio una caída fuerte, ¿no? Nuestra reacción por cultura sería correr, abrazar, pobrecito, y llenarle de besos al niño, ¿no? Pues yo me quedé observando la escena, dije, mira, es interesante esto, ¿no? Y entonces el chiquillo se cayó y los padres lo miraron y no dijeron nada. El chiquillo se levantó, miró a sus padres, los padres reforzaron ese contacto visual, lo miraron como diciendo, venga, eso pasa si no lo haces bien,
pero tú lo puedes hacer mejor. El chiquillo tuvo el refuerzo visual del contacto con los padres, otra vez se paró y trepó al árbol de una forma mejor, con otro método, y llegó al árbol. Y los padres recién en ese momento le dijeron, muy bien, ahora bájate. Es decir, otra forma de cuidar a los hijos, ¿no? Otro punto de vista. Sí, y yo creo que de eso se trata la vida, que tú lo guíes al hijo. Así es. Y si tiene caídas, ¿no? Tropezones y todo, puedes, claro, sí, los tropiezos, pero lo guías. Claro, le puedes dar consejos. Y le enseñas, ¿no? En ese proceso le puedes dar consejos. Y hablarle, decirle esto no, por esto. No porque no, eso no funciona. Sí por esto y no por esto. Entonces los padres son los mejores maestros y los mejores pedagogos. Van a formar un niño inteligente, un niño despierto, un niño que sabe el qué, el por qué de las cosas, porque sí, por qué no, y además que está capacitado para tomar decisiones y hacer su propio proceso, su propia historia. Así es, padre, ya estamos casi en el final, pero tengo una última pregunta. Adelante. ¿Cuál sería la clave para una vida feliz e independiente? Ahí está la clave, ¿verdad? No te olvides no dejarnos esclavizar por nada. Y además el modelo o la clave en realidad la da Jesucristo. Una vida feliz e inteligente. Y Jesucristo es fenomenal. Tú rastreas los evangelios y es que te quedas pasmado porque no hay una persona más libre que Jesucristo. Libre ante el poder, libre ante el dinero, libre ante los condicionamientos de su época. Él iba contracorriente, iba seguro, sabiendo lo que era el conocimiento interior, sabiendo lo que encarnaba, era hijo de Dios, sabiendo lo que tenía que hacer porque tenía una misión y sabiendo lo que significaba aquello que decía, el anuncio del reino de Dios. Entonces la clave precisamente está ahí. Esa es la clave para ser felices, para una vida independiente, para una vida libre. Y Jesús no se dejó esclavizar ni por el poder, ni por el dinero, ni por las personas. Su va a ser su propio camino, su propia historia suya de redención. No te olvides que era Dios y hombre, y al final nos dejó una lección que está regada en todos los evangelios del hombre feliz, del hombre que tiene que vivir cómo se tiene que vivir, cuál es la calidad de vida que debe de tener la persona. Es decir, ahí está la clave y no hay que olvidarte, no hay que olvidarnos nunca, ¿verdad? Hay que entronizar siempre el respeto, el amor, la delicadeza. Ver a los demás como un altar, saber que el otro es sagrado, que es tierra sagrada, que no te pertenece, que solo somos compañeros de camino, que vamos dando pasos y vamos caminando hacia la felicidad. Entonces ya sabemos que nuestra clave es seguir el ejemplo de Jesús. Ahí está la clave. El hombre feliz, el hombre libre, Jesucristo. Ahí está. Tenemos como ejemplo a un gran maestro. Imagínate tú. Así es. Bien, Ruth, pues nada, nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, nos vamos. Te agradezco la compañía hoy en este programa y nos encontramos el próximo sábado, como siempre, a la misma hora. Gracias por estar ahí. Que tengan una semana preciosa. Dios les bendiga. Adiós. Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo.